Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu presencia, por tu constancia, por estos ratitos de vida que nos permitimos compartir. Para mí valen oro, literal, valen oro. Hoy, como lo prometí es deuda, pues YouTube ha estado muy juguetón, completamente negado al directo hoy. Pues no pasa nada, ya sabemos cómo son estos medios, cómo es la tecnología. A veces quiere, a veces no quiere, pues no pasa nada. Hay muchos recursos, de ahí va el tema. Hay muchos recursos. YouTube no quiso ir por los directos hoy, pues tocó irme directamente a Instagram a hacer un reel en vivo, hacer un directo en vivo. Pues mi gente hermosa, es lo que ha tocado. Te quiero mucho, igual vamos a compartir, igual vamos a estar este día precioso, vamos a manifestar en estas energías hermosas de este 11-11, de este portal divino, maravilloso que estamos transitando. Claro que sí, recuerda que este año pues también 2025 es una sumatoria del número 9, nada más y nada menos que ciclos que se cierran, número de sabiduría, alta sabiduría. El número 9 nos refiere precisamente a la sabiduría, a aquello que ya ha llegado a un cierre, a un culmine, a un término, pues a lo siguiente, a lo que viene, a aperturas, a renacimiento. A eso huele este 11-11. Pues este vídeo no quiero hacer la conexión muy larga. Vamos a hacer una breve introducción, claro que sí, un paseo por lo que es este portal, lo que significa, para tener las mejores herramientas a nuestra disposición, para tomar lo mejor de este momento, de este día. Haremos un recorrido por la rueda zodiacal, breve también. Vamos a hacer manifestaciones, vamos a hacer meditación, todo muy breve, pero muy al detalle. Mi gente bella, mi gente hermosa, todo hecho con mucho amor, como siempre, como estamos acostumbrados acá. Mi gente bella. Este 11-11, ya ven que aquí tengo pues un buen, como siempre, muy bien acompañada por mis oráculos, por mis tarots. Hoy tengo una buena compañía por mis cuarzos, todos activados, todos activos, todos limpios, para recibir lo mejor de estas energías. Pues mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué te puedo decir de este 11-11? Vamos a empezar con un oráculo que nos traiga a tierra, que nos centre a tierra, un oráculo maravilloso, que ya sé que lo conocen mucho, que ustedes conocen mucho este oráculo, es los mensajes de la tierra, del cacao, y nos está hablando de un mensaje precisamente un día como hoy, tan maravilloso, de lo que es el desprendernos, el dejar ir, el soltar, al atravesar por un proceso que podemos definir como algo así como un duelo, de un cambio de piel, un dejar ir, una transformación, un observar, un mirar que algo se va, algo muere necesariamente para dar paso a algo nuevo. Mi gente bella, ¿qué puede significar este 11-11 de este 2025 para nosotros? Vamos a reflexionar en qué área de nuestras vidas tenemos más ganas de renovación. Podrían ser perfectamente en las relaciones. ¿Cómo serían tus relaciones si fuesen más libres, más sanas, más recíprocas, más basadas en el amor, en la comunicación? Tenemos acá este mensaje tan bello que nos habla también de trabajo, profesiones, estudios, de que si estamos viviendo algo que refleje nuestra esencia o solo lo que nos toca, solo eso que hacer porque te toca, porque es lo que me ha tocado, es lo que hay. Pues mi gente, por todo ese trayecto nos va a sacudir este 11-11, nos está sacudiendo ya desde la luna en Tauro, esta luna llena en Tauro que acabamos de dejar. Las energías han venido moviéndose muy fuertes y nos están llevando justo a estos momentos. También a chequear nuestro bienestar interior, cómo serían nuestros días, tu día a día, si lo viésemos desde una mayor presencia, un mayor autocuidado, una mayor sensación de estar presente, de estar aquí, de estar disfrutando cada respiración, cada latido, cada instante. Cambio de perspectiva total, absoluto.
para algunos más bruscos que para otros, para algunos más repentinos que para otros, pero general para todos, necesario para todos, bienestar interior, propósito que nos mueve, qué pequeña chispa de pasión tenemos que atender hoy, encender hoy. Este día tan hermoso nos invita a mirar no solo un deseo, sino en qué deseo transformarme, esa mejor parte, esa mejor versión mía, mi mejor versión, ese yo que existe, que está, solo que hay que manifestarlo, hay que conectar con él. Por eso se dan estos portales, por eso el universo, las energías nos dan estos portales para aprender a atravesarlos, para canalizarlos, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo, mi gente. Así que vamos a hacer una breve visualización guiada, hay que visualizar mucho. Si estás en un lugar seguro, te lo puedes permitir, estar tranquilo, estar sereno, sin estar que no te vayan a interrumpir, te lo puedes permitir. Si no, esto va a quedar grabado, lo puedes poner cuantas veces quieras, es tuyo, es un regalo, puedes tomarlo. Siéntate, relájate. Sabes que me gusta mucho recomendar lo que es la respiración 4-4-8. Inhalamos 4 segundos, retenemos 4 segundos, exhalamos 8 segundos. Y así 3 veces como mínimo, hasta las que tú quieras, hasta que te sientas en ritmo con tu respiración, relajado, relajada, en calma, en tranquilidad y con la mente muy abierta, el corazón muy abierto a esas energías que están entrando, a esas energías a las que estamos hoy abiertos con el corazón de par en par. Vamos a ver, mensaje importante por acá, muy importante. Vamos a cerrar los ojos por un momento, mi gente bella. Vamos a imaginar que estamos frente a dos columnas de luz blanca, una luz blanca dorada, preciosa, muy refulgente, y entre ellas visualizamos que esas 2 columnas son un número 11 perfecto. 2 columnas grandes, estamos al frente, un número 11 que resplandece, vibra. Damos un paso hacia adelante, atravesamos ese portal, nos ponemos al frente. Sentimos el viento suave que mueve nuestra ropa, nuestro cabello, sentimos ese leve cosquilleo en la piel, ese breve cosquilleo del viento en la piel, sentimos, visualizamos esa luz que nos rodea, esos destellos, sentimos que algo dentro de nosotros se despierta, Imagínate esa escena frente, lo más auténtico posible, frente a ese portal, y tú caminando con tus manos abiertas, dispuesta a pasar, a atravesar ese portal hacia la luz, hacia la evolución, hacia el cambio, hacia la transformación, beneficio para ti, evolución para ti, donde puedes conectar con tu mejor versión, con esa versión más lumínica, esa versión que ya ha atravesado ese camino más de una vez y en el que tú ahora vas a compartir también, lleno de calma, de paz, de tranquilidad, sin ningún tipo de desasosiego, sin ningún tipo de prisa, de apuro, simplemente con plena intención de conectar con tu mejor versión, con eso que realmente eres, con tu esencia, sin nada que te prive, sin nada que te frene, sin nada que te detenga a avanzar, a evolucionar. Es hermoso. Siente que conectas con esa versión de ti, sientes que ya está viva en otro plano, simplemente es un espejo que se refleja, que estás allí, que conectas. Estás tocando ese plano, respira y afirma, reafirma. Estoy listo, estoy lista para este nuevo comienzo. Acepto mi camino con amor y claridad. Lentamente abre los ojos, lleva contigo esa sensación de amplitud, de mejora, de ese pasito más adelante, de ese escalón de subida, de esa sensación de estar haciendo lo correcto, a lo que hemos venido, a evolucionar, a avanzar. Mi gente bella, mi gente hermosa. El portal 1111 es mucho más que una fecha bonita, mi gente. Es mucho más que una fecha bonita, que lo que mucha gente... Es mucho más que un símbolo, es
es un llamado a la conciencia. Es un llamado a la conciencia, un recordatorio de que el universo y la vida tienen puertas y tenemos posibilidades de cruzarlas a cada instante. Pero hay momentos en el que son más manifiestas, hay momentos en el que son más, nos llaman, se nos ponen al frente para decir, hey, aquí estamos, toma mi mano y vamos a seguir avanzando dentro de tu línea de evolución correcta. Claro que sí. Vamos a ver otro oráculo precioso de este mazo. Tenemos el juzgar. Juzga. Mira qué mensaje tan bello. Juzgar tanto a ti mismo como a los demás puede estar afectando tu bienestar. Al liberarte del juicio, fíjate que atinado, al liberarte del juicio no solo aumentas tu conciencia, sino que también te abres a una vida de mayor serenidad y libertad. Observa cómo te ha afectado sentirte juzgado y cómo te ha influido en la vida, en tu vida. Y puedes influir tú en la vida de los demás. Si sientes la tentación de juzgar, detente, recordando que cada persona está en su proceso de crecimiento y aprendizaje. Practica el perdón hacia ti y hacia los demás. Experimentas con estas energías una profunda sensación de libertad. Al dejar de juzgar, mi libertad consigo alcanzar. Pues como te acabo de decir, es un momento de avance, de evolución, de soltar aquello que ya no ha de tener espacio en nuestra mochila, en nuestros hombros, quitarnos ese peso, soltarlo y abrirnos con los brazos y el corazón abierto hacia esa versión repotenciada de nosotros. A eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Voy a hacer un pequeño recorrido por los signos de la rueda zodiacal, no sin antes decirte que no es necesario, mi gente bella, que hagas nada exagerado. Basta con estar presente, con intención, con coherencia. Permítete aprovechar este momento, libera lo que ya no te aporta, manifiesta lo que tu alma verdaderamente desea. Manifiesta lo que tu alma verdaderamente desea y camina tu camino desde la claridad, la autenticidad y el corazón abierto. Que este día sea tan generoso, que este día sea tan evolutivo como tu alma lo permita. Claro que sí. Esta vibración 1111 nos sirva no solo para soñar, sino para actuar. Y que lo que hoy plantes con conciencia florezca en tiempo divino y perfecto. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? 11-11 de noviembre 2025, día maravilloso, portal maravilloso, oportunidad hermosa. Esto nos simboliza claridad, conexión con manifestación consciente, presencia plena. Número 11, considerado nuestro número de intuición, número maestro, precioso, conexión espiritual, nuevos comienzos. Al repetirse, su poder se amplifica, se expande, se apertura cada vez más. Es como una onda expansiva que va solo creciendo, acrecentándose. Este día nos invita también a cerrar esos ciclos con este 9, de este año 9 que representa el cierre de ciclos. Ya esta vibración es un final innegable, una completa transformación con sabiduría. Eso nos deja el número 9, transformación con sabiduría. Y abrir espacios a lo nuevo. Para que lo nuevo entre, hay que sacar lo viejo. No podemos llenar nuestro armario repleto de prendas viejas, rotas, usadas, ya desgastadas. Tenemos que limpiar, vaciar, para que pueda entrar lo nuevo, ¿cierto? Igual es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra maravilla a la que hemos venido a manifestarnos en este plano. Para eso hemos decidido nosotros, en otro plano de conciencia, estar en este momento presentes, en este plano evolutivo, para evolucionar, para avanzar. Nunca para involucionar, jamás. Solo se permite el avance, la evolución, el aprendizaje. Estamos en un planeta escuela, mi gente, en un planeta escuela. Así que, qué belleza, qué hermoso. Nuevos comienzos, poder amplificado, cerrar ciclos, abrir espacios a lo nuevo,
Momento de alinearnos con nuestro propósito sagrado, liberar lo que pesa, lo que cansa, lo que detiene. Soltar aquello que ya nos ha enseñado tanto, de lo que hemos aprendido. Agradecerle, pero soltarlo. Es el momento. Y sembrar para poder cosechar lo que realmente deseamos. Recuerda, intención clara, intención plena, liberación, manifestación, acción alineada y sobre todo gratitud. La gratitud. La gratitud es el poder más mágico que tenemos en nuestro universo. Vamos a este oráculo hermoso, la senda del carro. Fíjate qué belleza. Número 18, determinación, disciplina, concentración. En este oráculo, la senda del carro nos, a ver, que lo puedan ver bien, nos simboliza aquí, que no hay tanta luz. ¿Sí? El arcano mayor número 7 del carro, que representa el signo de cáncer, representa también el signo de avances rápidos, evolución, progreso. O sea que todo de momento nos indica hacia ello. Vamos a empezar. Yo sé que te va a gustar este momento. Finalizando la rueda zodiacal, de hecho tengo preparado una meditación muy cortita para cada signo, ya que no puedo hacerlo personal a cada uno, me gustaría, pero por grupo zodiacal, por signo zodiacal, por grupo ya te puedes conectar, claro que sí, la energía te llega más cerquita, puedes trabajarlo de esta manera, podemos tomar lo mejor de ello y sobre todo manifestarlo. Vamos acá, gracias. Vamos a empezar con conectar con este hermoso tarot, que lo adoro, solo que está, creo que en ucraniano, pero no importa, las energías son las mismas en cualquier idioma. Vamos a empezar, mi gente bella, mi gente hermosa. Puedes escuchar Sol, Luna, Ascendente, para una mayor, ya sabes, cuando te quedes solo con tu signo solar, puedes, si conoces tu Sol, que lo conoces, tu Luna, tu Ascendente, pues es importante que también lo escuches, también lo revises para que puedas tener una amplitud más, una perspectiva mayor del mensaje. Vamos a empezar nada más y nada menos que con nuestros hermosos arianos, nuestros niños del zodíaco, nuestro signo número 1 del tarot. Vamos a ver que sí, voy a sacar tres cartas por signo, una letra al final para que, si resuena contigo, nombre, apellido, situación, un apodo, una persona especial en tu vida, a ver dónde consideras. Luego tenemos una meditación pequeña para cada signo y finalmente vamos a hacer una manera de manifestar a nivel general, global, un ritual bastante potente, sencillo pero potente, para que manifestemos eso que deseamos en nuestra vida. Ahí es, empecemos. Mira qué fuerte. Tenemos aquí 4 de oros. Lo voy a poner aquí así cerquita para que lo puedas visualizar. 4 de oros, Aries, para ti la influencia. Este día te invita a dejar atrás viejas formas impulsivas y a adoptar una energía más centrada y madura. Tienes la oportunidad de clarificar lo que realmente importa sin necesidad de demostrar absolutamente nada a nadie. Qué belleza, Aries. Esto habla mucho de ti. Es momento de tener lo que realmente vale para ti cerca de tu corazón. Lo demás no cuenta. Vale lo que puedes tener aquí. Lo que nada ni nadie te puede arrebatar. 4 de oro nos habla mucho de esa energía. Tenemos acá, que hermoso para ti, tenemos el arcano mayor 14, la templanza. Tu meditación, Arcángel Miguel, tu meditación breve de 3-5 minutos antes de irte a dormir. Recomendación, esa respiración que mucho me gusta compartir, de 4-4-8, 4 segundos al inhalar, 4 segundos reteniendo, 8 segundos exhalando, y así 3, 4, 5, 6 veces hasta que te sientas en calma. Fíjate qué belleza, aquí para que lo puedas ver bien, con tus ojos cerrados en tranquilidad, respira profundamente 3 o más veces. Visualiza una llama roja que se va volviendo dorada, simbolizando tu impulso que se afina. Repite mentalmente: soy mi fuerza con claridad, camino desde mi centro. ¡Qué belleza!
5 de oros, una lectura bastante llena de lo que es el estar en tierra, el estar presente, el estar constante, el cuidar nuestros bienes, sobre todo nuestros bienes más preciados, lo que te dije al inicio, lo que llevamos por dentro, eso que nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar. Es momento de cultivarlo, de seguirlos protegiendo. ¿De qué mejor manera de hacerlo? Avanzando, creciendo, evolucionando. Una letra para ti, mi Aries, hermoso, precioso. Mira, la consonante K. Tómalo como te resuene. Nombre, apellido, puede estar en el apodo de alguien un libro, algo que te llame la atención. Vámonos ya con nuestros hermosos amigos de Tauro. Mis queridos Tauro, mis potentes Tauros. Vamos a ver qué nos trae el tarot para ti. ¿Qué influencias nos indica el tarot para ti con este 11-11, este portal maravilloso? Vámonos de una vez. Tenemos Arcano Mayor del Sol. Tauro, pisando fuerte. Cuando no tú, Tauro, Arcano Mayor del Sol, qué belleza. La influencia para ti es un buen momento para sanar, soltar el miedo al cambio y afianzar tu base emocional. Dejar ir lo que ya cumplió su función te permitirá construir algo más verdadero. Tu meditación, siéntate con la espalda recta, visualiza raíces verdes que crecen desde tus pies, conectándose con la tierra mientras inhalas. Repite, me permito soltar lo que ya no me sirve. Al exhalar añades, construyo mi estabilidad desde lo auténtico. Tierra, sol, fuego, fuerza. Tienes aquí la justicia, otro arcano mayor potente para ti, Tauro. Permítete recibir abrazos llenos, a manos llenas, eso que posiblemente creíste o pensaste haber perdido o que pensaste que te pudiera haber arrebatado. Tauro, recuerda que nada ni nadie le quita nada a nadie. Simplemente hay cosas que se alejan. Aquí la justicia divina se hace presente para ti, para tu evolución, única y exclusivamente para tu evolución. Buenas nuevas, buenos comienzos, aprobaciones, documentos que se firman, situaciones que se cumplen para tu favor, para tu bien. Tenemos aquí 7 de copas, múltiples opciones para ti, posibilidades de escoger, posibilidad de avanzar, de tomar decisiones muy sabias. Respira, medita, conéctate con lo mejor de ti para que veas cómo se amplían estos caminos y esa promesa que está en el horizonte, deja de estar en el horizonte para convertirse en tiempo presente. Vamos, una vocal para ti, qué belleza, o una consonante. Tenemos, sí señor, la letra S. Taurincarina, saltarina, la S. Nombre, apellido, apodo, inicial, como te resuene, Tauro. Vámonos con nuestros hermosísimos amigos del signo de Géminis, mis geminianos de aire, fuerza de espada, fuerza de viento, mis comunicadores, esos comunicadores potentes del tarot. Géminis para ti. Tenemos caballero de bastos. Caballero de bastos para ti, Géminis, mira qué belleza. Influencia este portal para ti. El portal favorece una limpieza en tu círculo social, en tus amistades y en tu forma de comunicarte. Las conexiones que no apoyan tu crecimiento pueden quedar atrás. Imagina en tu meditación, antes de dormir esta noche, que estás en un cruce de caminos. A un lado, las voces antiguas. Al otro, el nuevo eco. Tu voz es auténtica, la puedes escuchar. Respira profundamente y di para tus adentros, en tu mente. Comunico mi verdad. Mi voz atrae lo que me alinea. Luego visualiza que eliges el camino que más te nutre. Wow, Géminis, qué precioso. Vamos a seguir sacando cartas para Géminis. Tenemos aquí el 2 de espadas. Aquí nos están hablando de toma de decisiones importantes. Por eso es que bueno la meditación, tomar lo mejor de este camino, de este portal, para elegir, para caminar, para tomar confianza, fuerza y determinación a la hora de tomar decisión. Una fuerte decisión para ti ya no está en el plano de lo físico, sino de lo mental. Las espadas nos hablan de mente, tú eres aire, la mente es aire, las espadas son aires, así que estás en tu elemento, estas energías vibran contigo, vibra el viento, vibra la flexibilidad de poder tomar decisiones no solo desde la mente, sino desde el corazón. Aprovecha estas energías.
están bellas y hermosas para ti. 5 de copas. No permitas que nada ni nadie te robe la alegría, Géminis. No permitas que nada ni nadie te robe la paz. Recuerda que estás en tu momento. Tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión de permitir sentirte triste, agobiado por alguna situación que ya no va a estar en tu vida, que se va a alejar. Recuerda que aquello que se aleja es porque tenía que alejarse, tenía que irse, porque ya cumplió su tiempo de enseñanza en tu momento. Agradécele lo que tengas que agradecerle, bendícelo y ábrete a lo nuevo. Nunca hay que llorar por la leche derramada, por el agua que no se ha de beber, que corra. Una letra para ti, Géminis, portal potente para ti, C. Tenemos la W, la W. Tómalo como te resuene, nombre, apellido, circunstancia, lugar. Mi gente bella, vámonos ya, pero ya con los hermosos amigos de la hijos de la luna, signo de Cáncer, agua en movimiento, signo de Cáncer bastante movido estos días, todos los signos de agua y de aire particularmente movidos por estas energías, por las emociones. Mira cómo están las cartas, nunca mejor dicho, las emociones a flor de piel. Recuerda que Mercurio está entrando ya retrógrado también en el signo de Cáncer, así que esto va a traer un poquito de las cositas un poquito tiradas por los pelos, pero es lo normal. Somos energía y eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Allá, Cáncer, tenemos el mundo para ti. Fíjate, Cáncer, qué belleza. Mira, aquí te lo voy a poner para que puedas verlo, porque la luz creo que la puse un poquito, la puse muy fuerte, pero bueno, no importa, Cáncer. Aquí tenemos, mira qué belleza. Influencia. Este día activa cambios emocionales y profesionales, sanar heridas, reencontrarte con tu valor, transformar tu entorno laboral y familiar desde el cuidado hacia ti mismo. Tu meditación, colócate en una postura cómoda, imagina una ola suave que va y viene. Con cada ola suelta miedos y dudas, con cada regreso absorbes amor y autocuidado. Y repite, soy hogar en mí, me transformo desde la ternura. El mundo es el último arcano del tarot, el arcano de la completud, del cierre de ciclos. Nunca mejor dicho, el loco, fíjate que aquí tenemos la imagen del loco otra vez reiniciando el camino hacia el mundo. Hacia un mundo que nos abre las manos hacia otra oportunidad. Ya cumplimos la rueda, que nos toca volver a comenzar, no desde cero, más sabios. Eso es evolución. Otra carta o 2 cartas más para mi signo de Cáncer. Tenemos acá 17, la estrella. Milagros para ti, Cáncer, milagros que se cumplen, momentos que se hacen realidad, bellezas en tu camino, amplitud de mente, de conciencia, de conexión, energías, vibraciones enormes para ti, paje de copas, el corazón más a flor de piel que nunca, repito, van a estar trabajando desde el yo siento, desde la emoción, desde el yo vibro, desde el yo palpito, yo sé. Yo siento, así que por eso es que es tan importante esta meditación para ti. Es tan importante esta meditación para ti. Soy hogar en mí, me transformo desde la ternura. Una letra para mi signo de Cáncer, mis hermosos y queridísimos del signo de Cáncer. Tenemos para ti la D, la consonante D. Vamos a seguir directamente ya con mis amigos del signo de Leo. Leo, fuego, sol, tierra, calor, cacao, baile, brillo. Te quiero mucho, Leo, lo sabes. Vamos a ver qué nos trae qué influencia nos deja este portal para ti desde los lineamientos de este hermoso tarot. Vámonos al centro. Cambio de perspectiva, arcano mayor del loco. Tu propósito se vuelve más claro. Las oportunidades llegan cuando lideras desde el corazón y no desde la necesidad de aprobación. Tu luz auténtica, leonina, está pidiendo salir y brillar más desde el autoconocimiento. Tu meditación, visualiza un sol dorado ascendiendo desde tu pecho hacia lo más alto. Con cada respiración, inhalas luz, exhalas prioridades que ya no te sirven. Dejas atrás aquello que ya no te aporta. Y repite, mi brillo es único, lidero desde mi más potente verdad, desde la realidad que soy. 2 cartas más para mis hermosos leones y leonas del tarot. Caballero de bastos,
fuego puro, acción inminente para ti, caminos, aperturas, lineamientos de futuro, carácter haciéndose sentir, pero de una manera evolutiva, mucho poder asertivo en tus palabras. Aprovecha este portal porque vas a tener muchísimo desenvolvimiento a nivel de palabras y de dónde mando, caminos que se abren, toma de decisiones, 2 de espadas, tomas potentes de decisiones, pero muy acertadas, con mucho carácter, con mucha determinación y ya sin dudar, dejando atrás todo aquello que te hacía dudar, todo aquello que te causaba, por así decirlo, lo que era la parálisis del análisis, ya no va a estar en ti. Tu vocal o tu consonante, Leo, no creas que se me había olvidado. Tenemos aquí la G. No puede estar en el nombre, en el apellido, un apodo de algo importante para ti. Vámonos ya para con mis amigos del signo de Virgo, mis cautelosos, cuidadosos amigos y amigas de Virgo, te quiero mucho y lo sabes. Vámonos a ver estas influencias en este portal para ti desde ya. Qué hermosos. A ver, para Virgo, arcano mayor número 5, mi gente bella. Arcano mayor número 5, por aquí te lo dejo. Es momento de limpieza profunda. ¿De qué? De creencias, de hábitos, de bajar un poquito ese nivel de autoexigencia excesiva que muchas veces se vuelve hasta corrosiva para Virgo. Es tiempo de relajarte un poco, confiar más y ser menos exigente y perfeccionista contigo mismo. Imagina que estás limpiando un espejo empañado, que con cada respiración frotas suavemente y la imagen se va aclarando. Di, me permito ver claramente, avanzo sin exigirme la extrema perfección. Mis amigos de Virgo, ya eres perfecto por el hecho de estar, por el hecho de ser. Muchas veces el marcarnos listones tan altos nos lleva al autodescuido emocional, a marcarnos líneas muy altas, muy potentes. Es mejor ir poco a poco que mirar desde abajo hasta arriba y decir, wow, qué fuerte. Pero a Virgo le encantan ponerse retos, le encanta, mientras más alto mejor para ellos, pero también más cansados llegan a la meta. 2 cartas para ti, te lo estoy diciendo, mira, 10 de bastos, cansancio, Virgo, cansancio, libera esas cargas, libera ese peso que ya no, esas piedras que están de más en tu mochila, ya es hora de vaciarlas para que tu cuesta sea más ligera y más rápida, más satisfactoria. Hay que disfrutarse el camino también, no solo es llegar, es disfrutarse el camino. Esta influencia te la marca mucho este portal. As de espadas, mira, firme convicción en lo que quieres, en lo que deseas avanzar, caminos alineados, mente ligera, mente ágil, agilidad mental, agilidad de verbo. Para mis amigos del signo de Virgo, este portal te trae mucha agilidad también a nivel de verbo, a nivel de toma de decisiones, a nivel sobre todo de autocuidado. Repite tu meditación que te acabo de dar antes de dormir esta noche. Haz la conciencia, haz la piel, analízala también para que puedas hacer la tatuaje en tu corazón y puedas beneficiarte de lo mejor de cada palabra. Una letra para ti, vamos a ver una vocal, la D para mis amigos de Virgo. Vámonos directamente con mis hermosísimos libranos y libranas del tarot, mi gente preciosa, hermosa, amantes de la belleza, donde los haya, comunicadores, artistas, esos artistas, esa gente que ama la belleza, ama lo bonito. Qué bonito, mi signo de Libra. Vamos a ir ya. Tenemos Caballero de Copas. Mira, para ti, aquí te lo dejo. Libra, influencia. En las relaciones se abre un espacio muy grande, mucho más grande para la armonía y la honestidad. Lo que ya cumplió su ciclo se libera y lo nuevo entra con mayor sutileza y equilibrio. Mis queridos amigos de Libra, se liberan de pesos, de cargas que ya no tenían por qué estar llevando. Para muchos de ustedes, visualiza bien esta imagen de este caballero hermoso de agua. Imagínate, 2 cartas más para Libra. Imagínate en tu meditación que tienes 2 alas hermosas, una ala a cada lado de tu espalda.
Fíjate qué potente. 7 de espadas. 7 de espadas. Visualiza 2 alas a los lados de tu espalda. Comienzan cerradas. Con cada exhalación se abren lentamente. Di, acepto relaciones equilibradas. Me muevo en armonía. Observo cómo las alas extienden y expanden la luz. Cómo te liberas. Mira las alas. Cómo sueltas esas espadas. Cómo sueltas aquello que te dolía. Aquello que te causaba aflicción. Aquello que tú pensabas y muchas veces llegaste a decir, pero esto no es para mí, esto no es mío. Pues sí, pero ya aprendiste. Por eso lo vas a soltar. Para eso son esas alas en tu meditación. Para liberar, para ampliar, para vibrar más elevada y agradecer o elevado. Y agradecer las circunstancias que independientemente del matiz, del color que tengan, han aportado luz y evolución a tu vida. Porque siempre, por más fuerte que sea la circunstancia, siempre nos va a aportar luz, evolución y aprendizaje. Claramente, siempre y cuando se lo permitamos. Otra carta para ti. Tenemos, fíjate qué belleza, es que, mira, este hermoso as de espada, esta águila con esa espada entre ceja y ceja. Es el norte, es la confianza de salir adelante, de brillar con luz propia, de nuevo camino, de nuevos comienzos, de esa luz tan tuya, Libra. Qué belleza. Este portal promete la L para ti. Tómalo como te resuene. Mensajes potentes durante esta rueda zodiacal. No esperaba menos, ya que las energías así lo manifiestan. Estamos en momentos difíciles, momentos no difíciles a nivel como tal para decir de dificultad, sino que a veces poco inapreciables. Es muy fácil quizás quejarnos, lamentarnos, decir ¿por qué me pasa esto? Cuando realmente es ¿para qué me sucede esto? Y portales como estos, mi gente, son para plantearnos esa preguntita, ¿para qué? ¿Dónde está la luz en esta situación? ¿Dónde está la luz? Y si no la puedo ver, pues yo enciendo el foco, porque yo soy luz. Vámonos ya con Escorpio, mis profundos Escorpio, mis queridísimos amigos de Escorpio, signo de agua, potentes, aguas en movimiento. Arcano mayor del Hierofante. Mira qué belleza de energía para mis amigos de Escorpio. Tengo que ponerlo acá porque se me dificulta el enfoque. Influencia, ¿qué nos habla? ¿Qué nos habla el Hierofante? Arcano mayor número 5, Escorpio. Un fuerte impulso de liberación está presente. Viejas defensas, miedos ocultos, cargas que ya no necesitas. Al dejarlos ir, te vuelves más sabio, Hierofante, te vuelves más ligero, te vuelves más manifestador de tu propia realidad, de esa realidad que quieres para ti, que realmente mereces para ti. Imagina una cuerda que te ataba a algo pesado, a algo molesto, a algo que te frenaba, que frenaba tu vuelo, tu avance. Visualiza tomar esa cuerda, soltarla, deshacerla y verla caer al suelo. Respira y repite, me libero, fluyo con mi verdad. Siente esa ligereza que llega, a través de la sabiduría, a través del arcano mayor número 5, el Hierofante, en alineación perfecta con este portal y con tu nivel evolutivo. 2 cartas más para Escorpio, por favor, que no se hagan esperar. Qué hermosa energía. Caballero de espadas, el caballero que corta, el caballero que sabe hacia dónde va, el caballero que no duda, porque sabe y confía en su plan de acción, confía en el norte que tiene tatuado en su frente. Gente que ha meditado, gente que ha evolucionado. Y Hierofante nos habla precisamente de eso, de gente sabia, gente que ha aprendido. 5 de bastos. Escorpio, no es necesario entrar en batallas en que sabemos que no vamos a liberar. No es necesario. Muchas veces es preferible dejar pasar circunstancias o que la gente piense lo que quiera pensar, cada quien que se arme en su mente lo que se quiera montar, pero tu paz la conservas intacta, porque eso también es sabiduría. El Hierofante también te dice eso para este 5 de bastos. Evita conflictos, evita dimes y diretes, evita entrar en confrontaciones. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que vales, tú sabes tu potencia y ahora está multiplicada porque está
más que nunca de la mano de la sabiduría y de la evolución. Amén, amén, que así sea. Una letra para ti, Escorpio, puede ser una consonante, una vocal, tómala como te resuene. La G. La G. Puede estar en el nombre, en el apellido, alguna circunstancia, algo que te resuene, mis amigos de Escorpio. Vamos a seguir en esta hermosa rueda zodiacal y ahora es el turno de fuego sagitariano. Ese fuego hermoso de Sagitario, esos amigos, ese caballo brioso, esos amantes de la libertad, esos amantes de las puertas abiertas. Nunca le digas que no a un Sagitario porque te tumba la puerta, literal. Ellos van a por el sí, ya no lo tienen, van a por el sí. Aquí sí, Sagitario. Vamos a ver qué influencias te trae este portal tan hermoso, asaltado. No podía ser otra que el arcano mayor de el Sol. Mira qué bello para ti, Sagitario, tu fuego interno se reaviva. Viejos deseos pueden quedar atrás y surgen nuevas pasiones. Mira las cartas como es, madre mía. Nuevas pasiones, nuevas rutas. El portal te invita a seguir lo que realmente te inspira. Tu meditación, visualiza una flecha dorada que sale de tu corazón y apunta hacia el horizonte con cada respiración afinada. Y di, sigo mi llama, me lanzo hacia lo que me mueve, siente la emoción de ese disparo. Y mira con el sol, las cartas saltando, no se hizo esperar el 5 de espadas. Se alejan de ti energías tóxicas, energías de ladrones energéticos, vampiros energéticos. Salen corriendo, salen por pies, salen por patitas, no soportan tu elevada vibración, lo vas a percibir, te vas a dar cuenta de que esas personas que ya quizá estuvieron dándote rueda y rueda y rueda durante un tiempo, de repente dejan de estar vamos a tener un poquito aquí, hace calor, van a dejar de estar en tu entorno y te vas a preguntar, oye, ¿y qué pasó con X persona, con tal? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Pues ya no está en tu campo vibracional. Tú has evolucionado, has avanzado, has crecido. Y como la vibración es así, pues lo que ya no vibra en nuestra frecuencia desaparece en nuestro campo visual. Así que eso es una bendición. Otra carta para ti. Tenemos 8 de bastos. Noticias para ti, invitaciones, proyectos, van a lloverte para ti literalmente invitaciones a participar en nuevos proyectos, en nuevos eventos. Veo mucha vida social muy movida para Sagitario. El 8 de bastos nos habla de comunicaciones, de actividad, mucha actividad frenética, por así decirlo, una actividad tras otra, un evento tras otro, conocer personas, mucho salseo, mucha gente positiva, bonita. Una letra para ti, una vocal. Vamos a ver cómo resuena para mis amigos de Sagitario. Tenemos la vocal E. E. Qué belleza, qué potencia de energía para mis sagitarianos, que son puro fuego, fuego, energía y elevadísimas vibraciones. Este portal, cosas hermosas para ti. Wow, han saltado 2 cartas para Capricornio. Vamos, saltaron en este horno. Tenemos el as de bastos y tenemos el 4 de copas. En este orden, vamos a ponerlas acá porque han saltado juntas. Para mis amigos de Capricornio, cambios internos en tu hogar, Capricornio. La familia, tu estabilidad emocional, soltar cargas antiguas. Soltar cargas antiguas te permite crear desde la verdad, no desde la obligación. Importante tu meditación. Imagina que estás en una montaña firme, como te gusta a ti, firmeza, y a tu alrededor empiezan a derrumbarse rocas pequeñas, que significan antiguas cargas. Tú permaneces erguido, erguida, y dices, construyo desde mi centro verdadero, mi hogar soy yo. El ave no teme pararse en una rama porque quebradiza, porque ella sabe que no depende de la rama, su estabilidad depende de sus alas. Tu estabilidad no depende del suelo que pises, tu estabilidad pertenece de tu hogar, de tu centro, de lo que nada ni nadie puede derrumbar. Así que emociones
cambios, evolución, Capricornio, mucha luz, mucha luz para ti. Tenemos aquí, nunca mejor dicho, mira qué belleza, 9 de oros, lo que te gusta a ti, oros, muchos oros, y por eso trabajas tanto, Capricornio, para ver tus sueños hechos realidad, pero no solo a nivel material, sino muy de la mano con lo emocional, que es cuando realmente se disfrutan los éxitos y los triunfos, porque de nada vale tener el saco lleno de oro si el corazón lo tenemos vacío. Aquí hay éxito equilibrado, avance equilibrado, en perfecto equilibrio y abundancia verdadera. Una letra para ti, hermosos, una vocal, la I. Tómala como te resuene. Vámonos ya a seguir con mis amigos acuarianos, mis potentes acuarianos, místicos acuarianos, misteriosos, si me da cuenta, pero muy alegres, felices de la vida. Acuario siempre está feliz de la vida, claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver las influencias de este portal para ti. Tenemos 8. Mira, te lo pongo aquí, 8 de bastos, un impulso hacia el estudio. A ti te gusta mucho estudiar, Acuario, lo sabemos, te gusta mucho emprender nuevas circunstancias, nuevas situaciones, aprender cosas nuevas. Pues este portal te influye hacia nuevos estudios, nuevas comunicaciones, hacia evolución mental, lo espiritual. Te vas a empezar a interesar sobre temas que anteriormente no te llamaban tanto la atención, nuevas ideas, nuevos aprendizajes, nuevas visiones pueden emerger de ti. Tu mundo mental se abre. Visualizas en tu meditación una luz azul plateada entrando por tu coronilla, expandiéndose por tu mente. Con cada respiración siente apertura y di: mi mente se libera, recibo claridad y visión. Si te faltaba algo de visión, Acuario, déjame decirte que con este portal vas a regalar visión. Visión, emprendimiento, estudio, conocimiento. Te vas a interesar por nuevas áreas que posiblemente antes no te habías interesado. Te sale el 8 de oros, que es la carta por excelencia de los estudios, de nuevos aprendizajes, de poner en marcha nuevas técnicas, nuevas tendencias, de interesarte por situaciones que antiguamente quizás o posiblemente que aprendiste de pequeño, de joven, y que fuiste dejando por la vida, por el día a día, quizás los dejaste aparcados, estacionados, guardados en un cajón, y hoy vas a tener la oportunidad en estos momentos de volver a retomarlos y ponerles luz. Fíjate, talentos musicales, talentos puede ser a nivel de escritura, de música, mucho talento a nivel de artes también. Wow, caballero de oros. Caballero de oro nos dice que no te van a faltar los recursos económicos para emprender, para iniciar cualquier tipo de estudio, iniciación, hasta montar un negocio, un nuevo comercio. Me hablan de cosas, de temas comerciales. Muy aperturado para Acuario todo este tema, es una bendición. Acuario, me encanta, aprovecha estas energías. Si tienes algo que estudiar, lo tenías en lista, pues lo vas a aprender, lo vas a poder hacer, no te van a faltar recursos, gracias a la divinidad. Vamos, una letra para ti, Acuario, me alegra mucho por ti, la L, la consonante L. Tómala como te resuena, nombre, apellido, apodo inicial a una circunstancia. Vamos a ver. Mis queridísimos piscianos, mis queridísimos pececitos, soñadores, místicos, mis brujitos del tarot, junto con el signo de Cáncer, claro que sí. Esa intuición pisciana, madre mía, cuando un piscis algo se le pone aquí entre ceja y ceja, es mejor escucharlo. Es mejor escucharlo, porque si no existía, pues lo crea. Y mejor nunca dicho. Aquí tenemos 5 de bastos. A ver, Piscis, te está influyendo este portal en un buen momento para reconocer tu valor, tus límites también. El 5 de bastos nos habla de límites y comenzar a construir la abundancia, pero desde el autoamor y el autocuidado. Viejos patrones de sacrificio se van a estar transformando.
Vas a dejar atrás posiblemente aquellos patrones que ya no te convienen, que ya no te sirven para evolucionar. Interesante, importante y precioso. 2 cartas más para mi signo de Piscis, pues el loco y el ermitaño. ¡Qué fuerza! Piscis, arcano mayor del loco y arcano mayor del ermitaño. Tu meditación, Piscis, imagina una perla brillante en el fondo del mar. Es tu esencia. Con cada respiración te sumerges hacia ella y di: me encuentro, mi valor se revela, estoy listo, lista para florecer. Del loco al ermitaño hay un camino bastante profundo, bastante potente, bastante grande. Recuerda que el loco es el que se lanza a la aventura sin saber lo que va a pasar. Se lanza al vacío y confía en que en el aire le van a salir alas y va a volar. Pero el ermitaño es la conciencia de que así es, de que así está pasando. Es el tomarlo y sentirlo, internalizarlo, meditarlo, la sabiduría del anciano. Ya no es el loco, es el anciano el que está presente. Este portal, como se han dado cuenta, mi gente bella, mi gente hermosa, fuerte, pero para absolutamente todos. Una letra para ti, Piscis, por supuesto, no te voy a dejar atrás. Tenemos aquí la E, la consonante, la vocal E. Vámonos ya, mis almas hermosas. Vamos a hacer una pequeña conclusión y lo que te prometí. Luego, ese hermoso ritual, muy sencillo, porque no hace falta mayores rituales. Simplemente estar presente es lo más hermoso que podemos hacer. 5 de espadas. Mira, el 5 de espadas nos invita, mi gente, no solo a pedir, sino a ser la mejor versión de nosotros que podamos habitar. Nos invita a no entrar en batallas, en conflictos que no merezcan la pena, que no nos aporten energías. Este portal nos invita a vaciar, a liberarnos de cargas, a dejar atrás aquello que ya no tiene por qué estar con nosotros. Es una energía, el 5 de espadas es una energía de tensión, de hombros tensos. Y el portal nos ayuda, nos invita a liberarnos de eso. Tiene mucho que ver con aire, con acuario. El cielo nos devuelve la oportunidad para liberarnos, para no entrar en batallas o en conflictos que no nos corresponden. Dejar atrás lo que ya tiene que quedarse atrás, mi gente. Ya pasó, ya te aportó lo que te iba a aportar, ya aprendiste lo que ibas a aprender. Pues sí, se le agradece, pero se despide. Se le dice adiós. Ya aprendí lo que tenía que aprender de ti, de esta oportunidad, de esta situación. De lo bueno lo disfruté, de lo malo aprendí. Y ahora viene lo bueno, lo nuevo, lo distinto. Tenemos acá el pilar del medio, mi gente. Columna vertebral, nunca mejor dicho, para hablar de este portal. Equilibrio, camino del medio. Si puedes hacer una captura de pantalla esta carta, sería maravilloso, porque tiene mucho, mucho que ver con este portal. Más que un día mágico, mi gente, esto es un umbral de energía. La clave está en la intención clara, el acto consciente y el ser alineado. Actuar desde el centro, desde el medio, el meridiano de nosotros. Si te resuena, pues elige vibrar alto, porque es el momento de hacerlo. Qué belleza, columna vertebral, equilibrio, camino del medio, camino del corazón, del plexo solar, de la meditación, camino del meditar, del avanzar, del crecer, camino del que elige prosperar, del que elige brillar. Mi gente bella, mi gente hermosa, lo prometido es deuda. Me ha encantado este recorrido por la rueda astral, me ha encantado esta breve explicación, aunque muy potente, de lo que significa este portal. No se trata de estar abriendo, cerrando portales como locos, no señor, no estamos hablando de magia, estamos hablando de energía. Energía, ¿qué somos? Energía, tú, yo, es todo es energía. Y la energía hay que alinearla. Y hay momentos en el que se nos permite esa alineación a flor de piel. ¿Por qué no aprovecharla? Vamos a tomar, mira, te voy a hacer un ejemplo práctico, muy práctico. Si tienes la oportunidad
de encender una velita blanca con todos los cuidados que eso representa. Enciende tu velita blanca intencionada. Jenny, ¿qué hace falta para intencionar una vela? Tomarla entre tus manos, frotarla, ponerla cerca de tu corazón, manifestar, darle tu energía, como a este cuarzo, esta selenita, por ejemplo, darle mi energía, hablarle bonito, bajito desde el alma, que esa lucecita alumbre el camino, que ponga luz en aquellos sitios donde quizás no tenemos ese foco de llegar allá. Porque te digo algo, la luz no necesita luz y tú eres luz, pero la intención es muy bonita. Si tienes la oportunidad de encender tu velita, es algo muy simbólico, pero muy bonito también, con toda la seguridad del caso. No tienes por qué dejarla que se consuma entera, no es necesario. Puedes compartir con su llama un rato, meditar, si tienes la posibilidad de hacerlo, y luego simplemente apagarla y la vuelves a encender cuando necesites conectar con esa energía. No hacen falta más cosas, solo la intención, mi gente. Tómate una hojita de papel, por ejemplo, de tu cuaderno. Importante, como todo lo que te digo, rituales muy sencillos, pero extremadamente potentes porque tienen que ir desde la intención. Una hojita de papel, pero la vas a rasgar con los bordes. La vas a rasgar. Mientras vas rasgando, haciendo tu cuadrado, no tiene por qué ser perfecto, en este caso un rectángulo, vas intencionando con tus manos, con tus dedos, para impregnar de tu energía este trozo de papel. Como todo lo que hacemos, tiene que estar impregnado de nuestra energía, nuestra intención, es muy importante. Si supiesen los milagros que somos capaces de hacer, mi gente bella, con el simple hecho de creer. Dios, pues sí. Tenemos nuestra hojita blanca. Vamos a coger un boli, un lápiz. Vamos a trazar una línea por el medio. En la parte de arriba vamos a colocar lo que dejo ir con este portal. En la parte de abajo vamos a colocar lo que manifiesto con este portal. Arriba vas a colocar de 3 a 11 cosas alineadas, bla, 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 como si estuvieses haciendo una lista, despidiendo aquellas cosas que ya no quieres más en tu energía, en tu presente. Puedes ir desde la intención más pequeña, más interna para ti, hasta lo más amplio, planetario. Igualmente en la parte de abajo vas a intencionar, pero agradeciendo y manifestando en tiempo presente que ya está hecho, que ya lo estás recibiendo. Gracias por dejar este hábito tóxico. Gracias por empezar una nueva alimentación que va a permitir sentirme con más salud, que va a permitir que mi cuerpo vibre mejor, más elevado. Gracias por permitirme acceder a un nuevo empleo que me guste, que me haga sentir, que me haga manifestar lo que soy, donde puedo ser yo misma, yo mismo. Gracias por la libertad de los países, por la libertad de la humanidad. Gracias por la justicia, por la paz divina. Gracias. Este papelito lo vas a doblar en cuatro partes. Vas a tomar un vaso de cristal con agua y lo vas a poner en un sitio, una mesita, una repisa, y lo vas a dejar allí hasta el 22 de noviembre. Si tú ves que el agua se le seca, le agregas un poquito más de agua. Sin mayores cosas, mi gente bella. Llegado ese día, vas a tomar ese papelito. El agua la puedes verter por el que se vaya el caño, limpias tu vaso, le agradeces 2 o 3 veces, botas esa agua, listo. De ese papelito puedes hacer 2 cosas. Una, lo quemas. Recuerda que el fuego es purificación, el fuego es transmutación, el fuego ya estás entregándole a otro nivel lo que tienes aquí. Recuerda que ya has despedido lo que no quieres y has agradecido lo que ya tienes, lo estás manifestando. Esas cenizas las soplas a la naturaleza, ya está el trabajo hecho. O también lo puedes guardar en un sitio donde no tengas mucho acceso, donde no revises mucho. Puede ser en un cajón que casi no revises, dentro de algo que tú no... Déjalo allí. Ya llegará el momento en que lo puedas, si te lo tropiezas, leerlo y decir, wow,
todo lo que se ha manifestado y todo lo que se ha ido. Mi gente bella, mi gente hermosa, es el grueso de las personas que siguen este canal, de mis almas bellas. Somos hispanohablantes, somos personas de Hispanoamérica, latinos, somos personas de sangre caliente, sabemos lo que nuestras tierras están sufriendo, sabemos por lo duro, lo fuerte que está atravesando América entera, las pruebas tan duras que hemos estado viviendo, mi gente. Así que vamos a aprovechar momentos como estos para unirnos todos en plegaria, en manifestación, en agradecimiento. Vamos a visualizarnos tirando de ese barco juntos, nosotros con nuestra fuerza de intención, con el poder de nuestra intención, de nuestra manifestación. Cada uno de nosotros puede hacer milagros, hacemos milagros. Imagínate unidos en oración, en plena oración, constante agradecimiento. No hay quien detenga los pasos de gente de Latinoamérica libre. Se derrumban las estructuras, se cae cualquier tipo de estancamiento, se libera, se abren los barrotes, se abren las cadenas, se rompen las cadenas que oprimen, que atan, que lastiman. Se hace justicia porque la justicia viene desde nosotros, desde nuestra manifestación y nuestra conexión con la divinidad, de donde venimos, de donde pertenecemos. Es un poder que no hay fuerza oscura que pueda superarlo. Solo es que tenemos que aprender a unirnos más. Nos han separado muchísimo, nos han enseñado a estar separados, a no remar juntos hacia la misma dirección. Y allí es donde nos han vencido. Allí es donde nos han ganado, entre comillas, porque no más, se acabó. El tiempo se les acabó, nunca mejor dicho, el tiempo se les acabó, llegó el momento de la libertad, mi gente. Ese barco lo empujamos nosotros, lo echamos hacia adelante nosotros, porque la tierra es nuestra tierra. Y hablando de nuestra tierra, voy a cerrar esta transmisión con un oráculo potente de los espíritus de la tierra, del cacao, de la tierra. Voy a sacarlo del centro. La alegría, mi gente. Mira, la alegría. Lo voy a leer. Es que me emociono. Es esencial reconectar con la alegría que quizá hayas dejado de lado al convertirte en presa del oscuro. Y muchas veces sin quererlo, porque no nos han enseñado. La alegría es una fuente poderosa de energía, mi gente, te lo estoy diciendo. La energía es una fuente, la alegría es una fuente poderosa de energía y bienestar que nutre tu espíritu y eleva la conciencia. No solo a nivel individual, sino de naciones, de continentes, planetaria. Imagínate lo que podemos hacer. Imagínate nuestro verdadero poder, mi gente. Para cultivar esta alegría, dedica tiempo a actividades que te hagan sentir vivo y te inspiren. Genera experiencias positivas que te apoyen, te hagan reír, baila, canta, crea, manifiesta, medita, sueña en voz alta. Dedícale abrazos, alegrías a la gente. Transmite que seas tú esa semilla que lleva la alegría a cualquier terreno. Genera experiencias positivas que te apoyen y te hagan reír, pero reír desde el alma. Redescubre lo que te hace feliz, lo que te gusta, lo que realmente te hace vibrar de alegría y de emoción, eso que te da chispa, eso que cada mañana te invita a pegar un brinco de la cama. Conecta con eso. Qué belleza. Y cosas que ames hacer y permítete disfrutar de los pequeños momentos de felicidad diaria. Vivo cada día con alegría y armonía. Pues mi gente, no puede estar más acertado este oráculo en este momento, con este mensaje tan bonito, tan hermoso, en este momento de conexión. Namaste, mi gente bella, namaste, qué potencia, yo con la piel completamente enchinada. ¿Qué te puedo decir? Tu amiga Jenny de Soltarot te bendice, te agradece estos momentos de conexión
y te felicita, guerrero, guerrera de luz. El camino no ha sido fácil, yo sé que no ha sido fácil, pero vamos a alcanzar ese norte que tenemos allí adelante. Lo podemos tocar con nuestras manitos ya. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y hasta la próxima conexión.